Entonces, en esta clase vamos a ver la resolución algebraica de los límites. Tenemos aquí dos infografías en las que constan alguna serie de ejercicios, unos más fáciles y conforme vamos avanzando vamos a ir viendo que hay más complejidad, pero más que complejidad son ciertamente algunos artificios matemáticos que ustedes van a ver y van a ser bastante simples. Sí, esta serie de ejercicios vamos a resolver a continuación. Ya, entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya, entonces en el ejercicio 9 no hay problema. Habíamos visto una propiedad, aquí como no hay X, eh, perdón, aquí hay un error, no, es 16 el valor, no es 2, no, es 16. Pongan atención, por favor, no, aquí hay un error, pero es 16, no es 2, es 16 el valor, sí, ahí me he equivocado, es 16. Como no hay X, es 16 el resultado, ¿no? En el 9 es 16. En el 10, igual solo reemplazan, ¿no? Como les había dicho, solo reemplacen 2 por 3, 6. Listo. O sea, en estos límites que son así sencillitos, solo reemplacen y obtienen el resultado. Por ejemplo, en el 11. En el 11 reemplazan, si ven aquí está menos 5 al cuadrado, elevando es 25, se hace positivo y me da 20. En estos no creo que tengan ningún tipo de problema. En el 13, igual, solo reemplazo. Observe, ¿no? Únicamente poner atención en lo siguiente. Por ejemplo, aquí el menos 2 al cubo mantiene el signo negativo. O sea, cuando un número negativo se eleva a una potencia impar, mantiene el signo. Acá el menos 2 al cuadrado, cuando es una potencia par, ahí sí se pierde el signo, se hace positivo, ¿no? Entonces todo esto lo miran con detenimiento. Estos son los ejercicios más simples de entender. Al final sale menos 47 el resultado, ¿no? Solo son reemplazos, como les había dicho. Pero conforme avanza, vamos a ir viendo cómo aumenta un poquito la dificultad. En el 16, como ya pueden ver en la infografía inicial, no copié el ejercicio, pero aquí está resuelto. ¿Sí? Menos 6 al cuadrado es 36 más 6. Ojo, no confundir, ¿no? Aquí, cuando está menos 6 es una resta. Acá, por ejemplo, si pongo paréntesis aquí, multiplico y aplico ley de signos. ¿Sí? Entonces, no confundirse a pesar de que ya se había explicado esto con anterioridad. Si yo pongo 3 y el paréntesis al lado indica que estoy multiplicando, ahí sí puede ser admisible la ley de los signos para la multiplicación, pero en cambio acá no, acá resto, menos 6 es menos 12. Entonces ahí simplificando, el valor del límite es menos 7 medios. Entonces aquí empiezan ya los ejercicios que vamos a aplicar otro tipo de razonamiento. Por ejemplo, dice límite cuando x tiende a menos 2 de esta expresión. Si yo reemplazo en primera instancia, sí, observen, si yo reemplazo el valor de menos 2, me sale 0/0. Sí, me sale 0/0. Eso se conoce como indeterminación. Pero como les había dicho, eso sí puede ser factible de solución haciendo artificios matemáticos bastante útiles y simples, ¿no? Bueno, en algunos casos les dije por cuestión de tiempo y espacio no escribí la palabra límite, pero se debe poner límite, ¿no? O sea, después de cada igual, ustedes deben poner un límite. Límite aquí, límite acá. Así, o sea, después del igual y antes de toda la expresión. No se olviden poner la palabra límite cuando x tiende a tanto, en este caso es a menos 2. Entonces, en este caso, estoy sacando factor común. Observen al x cuadrado, le descompongo en x por x, aquí se queda más 2x, aquí tenemos x más 2. Entonces, una vez que saco factor común, sí, observen, es muy fácil de darse cuenta el factor común, ¿no? Porque volviendo a multiplicar la x, o sea, por la propiedad distributiva, por todo esto, volviendo a multiplicar la x por todo lo del paréntesis, obtengo el valor inicial. Aquí el factor común es la x, ¿no? Al x cuadrado le escribí como x por x, el 2x se mantiene, ¿no? Entonces aquí saco la x, es el término común en cada uno de estos sumandos, ¿no? En cada uno de estos sumandos, la x es el término común. Entonces le saco a la x, y ven, a esta x le saco. Entonces le saco la x de cada término y me queda
X que multiplica a X más 2. Y abajo tengo X más 2. Entonces, antes de reemplazar nada, simplifiquen. Antes de reemplazar nada, simplifiquen. Esto me queda igual a X. Sí, simplifiquen X más 2. Con el de abajo, simplifico y me queda igual a X. Entonces ahí sí ya puedo reemplazar. Si ven el límite. Entonces el límite cuando X tiene a menos 2 ha sido de X. Ya no es de toda esta expresión. Levanté la indeterminación y luego de levantar la indeterminación procedo a hacer el cálculo ya formal. Entonces ha sido menos 2, reemplazan, ¿no? En la X el menos 2, entonces la respuesta de este límite es menos 2. Entonces aquí simplemente he aplicado el caso de factoreo denominado factor común. Es una forma de factorar, ¿no? Por ejemplo, en el 22, antes de reemplazar ni nada, eso es muy bueno que se haya presentado este tipo de ejercicio, ¿sí? Porque la prioridad es del artificio matemático antes que el reemplazo. Aquí el artificio matemático es la simplificación, ¿sí? O sea, aquí lo que me faculta primero es simplificar antes de reemplazar. Evidentemente, si yo reemplazo, me sale 0/0. Pero en ese caso, si yo veo que tengo igual término arriba, igual término abajo, ¿sí? Si yo tengo igual término arriba, igual término abajo, simplifico sin reemplazar nada. No se olviden, el primer procedimiento indicado es hacer el artificio algebraico, que en este caso es la simplificación, un procedimiento algebraico. Entonces, como simplifico entre iguales, la respuesta directa es 1 y no hay nada más que hacer. Si yo veo igual arriba, igual abajo, olvídense de reemplazar. Simplemente simplifican de manera directa y eso sale 1. Vamos con el 23. Sí, con el 23 entonces igual. Si reemplazan en primera instancia, bueno, de aquí en adelante toditos, si reemplazan directamente el valor de la variable al cual tiende el límite, va a salir 0 abajo. O sea, entonces cuando tienen 0 abajo es una indeterminación. Entonces, para no perder tiempo, ya directamente factorizamos. Aquí incluso ya se había hablado del trinomio cuadrado imperfecto, ¿sí? Entonces aquí simplemente el x menos 2 abajo le conservan y lo que hay que operar, lo que hay que trabajar es arriba, en el numerador. Entonces busco dos números que sumados o restados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Entonces los números buscados son menos 2 más 1, ¿no? Porque menos 2 más 1 es menos 1 y porque menos 2 por 1 es menos 2. Sí, no se olviden. Ya les había hablado anteriormente esto, ¿no? Esto del trinomio cuadrado imperfecto, que deben buscar dos números que sumados o restados me den aquí el de la mitad. No se olviden que cuando no escribo el número es porque está el 1, entonces menos 1 aquí. No se olviden, cuando no se antepone algún número a la variable x, por ejemplo, aquí es 1, aquí también es menos 1. Cuando no se antepone ningún valor aparentemente es porque es el 1. Entonces, si ven, los números que sumados o restados me den menos 1, multiplicados me den menos 2, entonces los números buscados son menos 2 y más 1. Ahí simplifico. Sí, el objetivo es ese, simplificar y levantar la indeterminación. Sí, porque si yo reemplazo, como digo, vuelvo y repito, si yo reemplazo directamente me va a salir 0/0. Y no es que ya ahí está el límite de 0/0 y listo, ¿no? Todos felices, no, nada que ver. Tienen que simplificar, hacer las operaciones pertinentes. Simplificado de estos dos términos, ya se me eliminan. Entonces me queda x más 1 y aquí sí ya reemplazo. Entonces el 2 reemplazo en la x, 2 más 1, 3. Y la respuesta a este límite es 3. La respuesta a este límite es 3. Bien, entonces tenemos acá más ejercicios, ¿no? De la misma serie, de la misma infografía, ¿sí? Entonces aquí tomarán atención, ¿no? Como ya vieron en la infografía inicial, estoy sacando directamente el factor común, ¿sí? En el 24, en el ejercicio 24, estoy sacando el factor común, que esté cuadrado, en ambos casos, ¿no? O sea, hay distintas maneras de levantar indeterminaciones, ¿sí? Por ejemplo,
en el 24, este es del 24, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, para sacar factor común, tomen en cuenta lo siguiente. Siempre ven, por ejemplo, aquí ustedes ven repetido, t cubo, t cuadrado, t cubo, t cuadrado. Entonces, como ven repetido aquí esto, el factor común va a ser la variable con la potencia menor. Ojo, la variable con la potencia menor. Entonces, en este caso, la variable con la potencia menor es t cuadrado. Y por ese motivo es que saqué el factor común t cuadrado. Sí, entonces ya sacando el factor común, ahí sí me queda simplemente que multiplica a t más 3 y abajo a t menos 4. Entonces ahí simplifico t cuadrado con t cuadrado, no se anulan, se simplifican. O sea, quiere decir que se hace 1 esto. Cuando se divide algo igual se hace 1, por eso decimos coloquialmente que se anula, pero en realidad se hace 1. ¿Sí? Entonces aquí sí ya reemplazo. Entonces el 0 más 3 es 3 y 0 menos 4 es menos 4. Entonces el resultado de este límite ha sido igual a menos 3 cuartos. ¿Sí? El resultado de este límite ha sido menos 3 cuartos. Incluso he hecho yo todos, o sea, digamos los de su, por decirlo, los de su especie, los de su formato. ¿Sí? O sea, para que en el deber les corresponda ser parecido a lo que yo hice. He hecho la mayoría de todos estos. Y los casos prácticamente se repiten en función de lo que yo les estoy explicando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para resolver el 26 tomarán en cuenta, igual, si reemplazo 0 sobre 0. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es arriba sacar diferencia de cuadrados. ¿Sí? Revisar un poco la diferencia de cuadrados. Si sacan la raíz del un término, sacan de los dos términos. La raíz del 1 es t, la raíz del otro término es 2. Sí, siempre traten de verlo así. Esta es una diferencia de cuadrados. Diferencia porque hay una resta, ¿no? Es diferencia de cuadrados. Entonces, una vez que saco la raíz del primero y el segundo, les escribo así como un producto de dos paréntesis, ¿sí? Y las raíces en cada paréntesis es con signo negativo la una, t menos 2 y t más 2. Siempre, ¿no? Si, por ejemplo, o sea, para que entiendan de otra manera, si, por ejemplo, aquí tuvieran t cuadrado menos 9, entonces la raíz es 3, ¿no es cierto? Entonces sería t menos 3, t más 3. Si, por ejemplo, tuvieran t cuadrado menos 16, entonces sacan la raíz de 16, sería t menos 4, t más 4. Escuche bien esto para que se aprenda. Si, por ejemplo, tuviera t cuadrado menos 25, sería t menos 5 y t más 5. Así de simple es la diferencia de cuadrados con el objeto de levantar la indeterminación. Si ven, t menos 2 se anula con el t menos 2 de abajo. Entonces he levantado la indeterminación. Ahí solo me queda reemplazar el 2 en esta expresión de acá. Entonces sería en la t, 2 más 2, 4. Y la respuesta a ese límite ha sido 4. La respuesta a ese límite ha sido 4. Entonces, no es lo que a primer vistazo uno dice sale 0 sobre 0 infinito y listo, ¿no? O sea, debemos buscar la manera de levantar o eliminar, si se quiere el término, la indeterminación, que es un artificio matemático bastante utilizado. Sí, siempre, casi siempre, o sea, la mayoría de veces es por factoreo, como por ejemplo en el 28. Igual en el 28. Asimismo, aquí dirán, ¿qué puedo hacer? No es diferencia de cuadrado. Simplemente ven la x repetida. Y acá una x, entonces me sugiere que el factor común es la x arriba. Si ven, pueden observar. El x cuadrado es x por x. Entonces aquí le he sacado el factor común a la x. Y si se confunden, multipliquen. No vuelvan a multiplicar x por x y x por menos 2 y les va a dar este resultado. Así pueden verificar la forma de factorar mediante el factoreo común. Entonces el factor común es la x, que multiplica a x menos 2. Entonces he logrado obtener x de arriba y con la x de abajo y se simplifica. Se anulan, ¿no? O sea, se hace uno esto. Entonces ahí sí ya reemplazo.
el cero. Cero, si ven, cuando x, el límite cuando x tiende a cero de x menos 2. Sería 0 menos 2, que la respuesta es menos 2. Entonces ya tenemos calculado ese límite, ¿sí? En el ejercicio 28. En el ejercicio 30, aquí vamos a tener asimismo ¿cómo le digo? Una combinación de casos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, igual, cuando vean así, por ejemplo, o sea, si reemplazan, saben muy bien que les va a salir 0 sobre 0. O sea, ni para qué estarle siguiendo ahí el juego a esto, 0 sobre 0 va a salir. Ya son puestos los ejercicios así, para que el estudiante adquiera la habilidad de razonar o pensar un poco, ¿sí? Los ejercicios son puestos a propósito así, para que el estudiante adquiera la habilidad de razonar, de pensar, de escudriñar, de ver qué poder hacer, no solo centrarse en el aspecto mecánico del reemplazo, sino ver qué hacer. Entonces esto igual sigue siendo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Claro, le sacan la raíz al 1 de x a la cuarta, es x al cuadrado, y la raíz cuadrada de 81 es 9. Entonces, si ven, de aquí he pasado a esto, ¿sí? Entonces, miren, tenemos esta diferencia de cuadrados, se ha convertido en este producto, ¿ya? Abajo es un trinomio cuadrado imperfecto, ¿no? Abajo es un trinomio cuadrado imperfecto, como ya les he hablado. Dos números que sumados me den 8 y multiplicados 15. Muy fácil, el 3 y el 5, ¿no? 3 más 5, 8 y 3 por 5, 15. Ya, tengo que hacer eso para ver la manera de eliminar la indeterminación. Ya, aquí, ¿cómo procedo? Fíjense que igual, o sea, me seguiría saliendo arriba 0 sobre 0. Entonces, este término, observen, siempre que vea una diferencia de cuadrados, traten de simplificarla al máximo, de reducirla al máximo. Aquí, por ejemplo, cuidado, no es diferencia de cuadrados. Este término en matemáticas se conoce como término irreducible. Cuando yo tengo una suma de cuadrados, es un término irreducible. Pero en cambio, una resta sí es factible de descomponer, como ya les enseñé, en una diferencia de cuadrados. Entonces, la raíz del primer término es x y del otro es 3. Entonces escribo multiplicando x menos 3 por x más 3. Si ven esto que está aquí, esto que está aquí, es esto. Ya lo he factorizado como diferencia de cuadrados. ¿Sí? De tal manera, bueno, ya les dije, es irreducible, no puedo hacer lo mismo. Es irreducible esta expresión. Pero ya conseguí levantar la indeterminación, miren. Este x más 3 se simplifica con el de abajo. ¿Ya? Y obtengo la parte acá correspondiente. Ya he eliminado el x más 3. Ahí simplemente me queda únicamente reemplazar y listo. Ustedes ya verificarán. El menos 3 le reemplazan, ¿no? Le reemplazan aplicando correctamente propiedades de potencias cuando sea necesario. Acá aplique la ley de los signos, ¿sí? Y ahí le dividí para 2, entonces la respuesta de este límite es 50 y menos 54, ¿sí? O sea, este reemplazo ya es, como quien dice, carpintería, ya es pan comido. Lo que me interesa es que aprendan es a levantar las indeterminaciones, ¿sí? Entonces, una vez que hemos concluido este ejercicio, vamos con este otro, que en teoría sería el más complejo de todos, ¿no? O sea, este es el más complejo, o sea, por lo que representa para lo que han aprendido ustedes. Sí, en este caso hay mucha gente que no ha estudiado tiempos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, viene la explicación. Observe, el de abajo es un trinomio cuadrado, es un trinomio cuadrado imperfecto. El de acá también, pero noten la diferencia. Tiene un coeficiente y eso me dificulta un poquito más. Cuando yo tengo 5 coeficientes, cuando yo tengo aquí solo x cuadrado, es fácil. Busco los dos números que sumados o restados me den el del medio y multiplicados del extremo. En este caso aquí yo tengo un 3 y se procede de la siguiente manera. Pondrán atención, por favor. Igual el video les va a quedar ahí para toda la vida para que lo vean y revean.
el término que siempre esté aquí, en este caso es del 3, como pudiera ser el 1, digamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, en este caso me tocó el 3, ¿ya? A ese le multiplican arriba y abajo, ¿sí? Para que no se altere la expresión. O sea, si por ejemplo fuera el 5, fuera 5 arriba y 5 abajo, para que no se altere la expresión. Entonces, tomará en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando tengan expresiones de este tipo. Recuerden que el video queda grabado igual, entonces pueden retornar a este minuto y escuchar de nuevo la explicación para que no se olviden. Ya, entonces, el primer coeficiente, ¿sí? Del término que es diferente del coeficiente que es a 1 en x cuadrado, ¿sí? A este le multiplican por arriba y por abajo para que no se altere. ¿Ya? Entonces acá le estoy multiplicando, si ven al 3 por cada uno, acá es recomendable dejarle al 3 simplemente en formato de una multiplicación, sin hacer la propiedad distributiva, ¿no? Sin hacer la propiedad distributiva, simplemente le dejan al 3 como está, ¿sí? En otro ejercicio que se les presente, apliquen exactamente el mismo procedimiento con el coeficiente que se les pueda presentar. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? En el término de abajo, el trinomio cuadrado imperfecto y hacen lo que hemos hecho. Buscan dos números que sumados o restados me den el del medio y que multiplicados del extremo. Entonces son 7 y menos 2. 7 menos 2 sale 5 y 7 por menos 2 sale menos 14. Por lo general, si se dan cuenta, son números sencillos de encontrar. No se ha puesto énfasis en poner términos que sean difíciles para el estudiante. Son números sencillos que por tanteo ustedes pueden encontrar. No es complejo, ¿no? Entonces, arriba, ¿cómo procedo? ¿Sí? Pondrán atención cómo se procede de una vez para repasar este caso, ¿no? Entonces, aquí, si ven que tengo el 3, por el 3 es 3 al cuadrado, ¿sí? Fijarse, ¿no? Entonces, 3 por 3 no le multiplican, le escriben así como está, ojo. Le escriben así como está, ¿sí? Tengan el número que tengan. Si hubieran tenido 5, le pondrían 5x y todo entre paréntesis al cuadrado. Aquí en lugar de multiplicarle 3 por 3, no cometerán ese error, por favor, en este caso. ¿Sí? Simplemente hacen cuenta que le ponen 3 por 3, es 3 al cuadrado. ¿Sí? Con la x al cuadrado le agrupan a todo y le ponen ahí al cuadrado. ¿Sí? O sea, si por ejemplo hubieran tenido 5, les quedaría 5x entre paréntesis al cuadrado. Si hubieran tenido 7, 7x entre paréntesis al cuadrado. No se les ocurra aquí pasar a multiplicar los números directamente. Hagan esto. Acá igual, bueno, ya le dejamos como menos 3x y acá, si el último, si le multiplicamos, que sería menos 30, ¿no? 3 por 10 menos 30. ¿Ya? Entonces, si ustedes le analizan así de alejando la vista un poco de esto, igual esto ya se convirtió en un trinomio cuadrado perfecto. Hagan cuenta que esto es la X, hagan cuenta que el paréntesis, no le vean a lo de adentro, hagan cuenta que el paréntesis es la letra. Entonces, si ven que es igualito, es un trinomio cuadrado perfecto, hemos encontrado ya un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, a un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c le hemos pasado a un trinomio cuadrado imperfecto, ¿sí? Entonces, así sí en este proceso, ¿no? Entonces, ahí sí factoran el trinomio cuadrado imperfecto, o sea, en este caso es trinomio cuadrado perfecto, como se hace. Sí, ponen, si ven, hagan cuenta lo del paréntesis, ponen acá en el primer paréntesis y ponen en el segundo. Tal cual factoraron el de acá abajo. ¿Ya? Y buscan los dos números. Aquí, observen, se fijan en el número, olvídense de este menos 3 que está aquí porque está en paréntesis. Hagan cuenta que aquí está un menos 1, ¿sí? Hagan cuenta que están operando que el paréntesis, todo el paréntesis fuera una letra. Hagan cuenta eso. Entonces, sería dos números que sumados o restados me den el menos 1 y multiplicados de menos 30. Entonces los números buscados acá abajo, ¿sí? Son el menos 6 más 5. ¿Sí? Menos 6 más 5 menos 1 y menos 6 por 5 menos 30. ¿Sí? Entonces, igual, o sea, esto
que les quede como aprendizaje, porque en la lista de ejercicios que están ahí incluidos no hay uno parecido a este. Este es el único en su especie, pero vale la pena si aclara que se pueden presentar en lo posterior casos de esta naturaleza. Este es el más complicado y no hay otro como estos en la infografía que les mando de deber, que les voy a mandar de tarea. Entonces, de factorado, ¿sí? Entonces, para el siguiente caso, ya aquí, por ejemplo, en este caso, estoy sacando factor común el 3, ¿sí? Solo en el primer paréntesis se puede sacar, ¿no? El factor común, de tal manera que me queda 3 que multiplica x menos 2. Sí, para que se convenzan, vuelvan a multiplicar 3 por x, 3x. Y 3 por menos 2 es menos 6. Entonces he logrado sacar acá el factor común. ¿Sí? Entonces ahí ya he obtenido el término simplificable. Si ven, x menos 2 se va arriba y abajo. Arriba y abajo. Sí, se van, se eliminan. Así se ha procedido con esto. Y ahí ya viene el reemplazo. Entonces, como parte de la tarea, a ustedes únicamente les dejo que reemplacen. ¿Sí? Pueden simplificar de una vez este 3 con este 3. Lo único que les tocaría a ustedes es reemplazar el valor del límite, que sería el 2. ¿Sí? Lo único que les tocaría es reemplazar aquí el 2 en el 3x más 5 sobre x más 7. Es lo único que les toca hacer en este ejercicio, solo reemplazar lo que ya les estoy entregando en bandeja. Nada más, es el único ejercicio en su especie. Y el último, ya, para finalizar. Aquí incluso este es más fácil porque en primera instancia uno dice diferencia de cuadrados, pero no tiene sentido. Entonces apliquen lo que se indica, porque tenemos acá dos ejercicios de esa naturaleza, si ven. Entonces en ambos casos yo estoy haciendo yo estoy haciendo el 34, y si hago el 34, ustedes van a hacer el 33. Dicho sea de paso, observen que el 31 es el único en su especie, entonces solo queda como aprendizaje el video hecho respecto a este ejercicio. No hay otro que se le presente, pero ya les queda como algo que retroalimente los conocimientos que han adquirido otrora o que no pudieron por algún motivo aprender. Entonces, para finalizar el 34, solo aquí resuelvan este binomio al cuadrado nada más, no se olviden. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, por eso me sale 4x, ¿sí? Más el cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces por eso es que me sale x cuadrado más 4x más 4, siguiendo la regla, ¿no? Que creo que incluso hasta les mandé un video para que cuando pasen estas situaciones puedan aplicar. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término y me sale esto. Entonces aquí este 4, si ven arriba, este 4 se anula con este 4 de acá. Sí, se anula con este 4 de acá. Entonces me queda x cuadrado más 4x sobre x. Obviamente por cuestión de espacio y tiempo no escribí la palabra límite. Finalmente saco factor común arriba, la x. ¿Sí? Entonces, no se olviden, si quieren comprobar x por x, x al cuadrado, y x por 4, 4x. Comprobado el factor común. ¿Para qué saqué factor común? Para anular la indeterminación. Entonces, vean, cómo le anulé a la indeterminación y me queda x más 4. Ahí reemplazan, ¿no? Yo eso les digo por cuestión de tiempo y espacio, no escribí la palabra límite, pero después de cada igual y antes de cada fracción se debe escribir límite cuando x tiende a tal valor, en este caso es 0. Simplemente reemplazan 0 más 4 es igual a 4 y asunto arreglado. Entonces, hemos resuelto una gran parte de todos estos ejercicios. Los que les quedan a ustedes igual es parecido a lo que hemos hecho. Incluso fíjense, estos son solo reemplazo. Desde ya les digo, aquí no tienen que hacer nada. Del 17 al 20, no se dejen guiar por la apariencia. Del 17 al 20 reemplacen y punto. Del 17 al 20 solo reemplacen el valor al cual tiende la variable y listo, nada más.
Eso sería todo.